¿Qué pasa, YouTube? En este vídeo vamos a ver cómo hacer un Reese Bass como este que estaba tocando ahora. El Reese Bass es este sonido clásico de bajo que se empezó a utilizar a finales de los 80 y que influenció tanto a la música jungle y drum and bass, pero que también actualmente se utiliza en otros tipos de música. Así que vamos a hacer un Reese Bass de este tipo con Operator de Ableton Live. Y luego vamos a ver qué más podemos añadir como efectos y efectos externos para hacerlo más interesante. Ya estamos en Ableton Live y lo primero que vamos a hacer es cargar una instancia de Operator a una pista MIDI. Y yo, como tengo mi controlador conectado, ¿vale? Ya suena. El Reese Bass básicamente es conocido porque utiliza las señales de diente de sierra, ¿vale? En inglés las SAW. Y tenemos varias, pero yo utilizo la forma D, que es como la más pura. ¿Vale? Esto de aquí recorta armónicos y hace que suene como más apagado. ¿Vale? Esto podemos probar diferentes, pero para hacer este Reese voy a utilizar la SAW en D. ¿Vale? De momento, pues una diente de sierra muy básica. Lo primero que voy a hacer es irme a los modos de modulación, que son estos cuadraditos que tenemos aquí en vertical. Y aquí son diferentes modos de cómo se comportan los osciladores entre ellos, ¿vale? Lo que vamos a utilizar es el último, que es si no me equivoco, es síntesis aditiva. Lo que hace es conectarte estos osciladores al mezclador de Operator. Es como si conectáramos cada oscilador en una pista diferente y los mezclamos entre ellos, ¿vale? No se modulan entre ellos ni cambian la forma como se comportan entre ellos. Son independientes, ¿vale? Ya que estamos aquí, lo que voy a hacer es cambiar las voces, ¿vale? No queremos tocar acordes, ¿vale? Lo que queremos es un bajo, así que utilizamos una voz, porque si yo toco más de una nota a la vez, ¿vale? Se me cancela la de antes. Y ya está. Volvemos a el oscilador. Tenemos el 1. ¿Vale? No tiene nada. En teoría, el ADSR, la envolvente, no la vamos a tocar. ¿Vale? Y lo que voy a hacer yo es coger el segundo oscilador, el B, y le voy a decir que me lo copio del A. ¿Vale? Que bueno, me ha puesto el mismo volumen y me ha puesto la diente de sierra, ¿vale? Ahora tengo dos, evidentemente no se nota, simplemente lo que vemos es que tiene más volumen porque está sumando dos señales de diente de sierra, pero esta segunda lo que voy a hacer es desafinarla con el Fine un poco. ¿Vale? Ya lo tenemos, es más o menos desafinar un poquito, ¿vale? Y lo que podríamos hacer es bajamos la octava. Vale, tenemos dos. Lo que voy a hacer ahora es, me voy aquí donde pone Pitch Envelope Spirit Transpose, le doy clic aquí y me aparece esto de aquí. Lo que voy a hacer es activar el glide, ¿vale? Que el glide es que cuando toco una nota, ¿vale? Hace como esta transición entre una nota y la siguiente. ¿Vale? Y con el tiempo podemos decir pues el tiempo que tarda a ir de una nota a la siguiente, pero lo que voy a hacer es dejarlo a... Vale, sí, más o menos 80. Lo dejaré a 80 y ya está. Vale, ahora lo que voy a hacer es añadir un tercer oscilador y lo pondré... Más o menos está bien. Y este oscilador, también la octava, la más grave, y va a ser un señal senoidal, porque va a ser como nuestro sub de este Reese Bass. Esto lo podemos activar o no, porque esto ya tiene sub,
pero lo vamos a dejar para tener un poco más de cuerpo, para que el sub sea más presente siempre, porque luego cuando vamos a añadir efectos y vamos a procesar un poco todo esto, no se nos vaya el señal de diente de sierra, la parte sub de diente de sierra. Crearemos armónicos y con el sub tenemos más control. Vale, ahora mismo no se nota mucho, pero sí que le damos un poco más de presencia al subgrave. Vamos a hacer un poco más de operator. En este caso podríamos activar el pitch envelope. ¿Vale? Que lo que hace es cuando yo empiezo a tocar, en este caso tengo 12 semitonos, que es una octava por arriba, y luego me baja súper rápido a la octava, a la nota que estoy tocando. En este caso yo lo que voy a hacer es bajar el tiempo de decay. Hace como un chu, chu. Es muy sutil y voy a bajar, que no quiero que me lo aplique. ¿Vale? Esto le damos un poco de movimiento al momento de disparar la nota. Si no lo activamos, es como dispara como más seco, ¿no? Muy básico el disparo es. Y con esto le estoy dando muy poco, porque el decay lo podríamos subir. Es muy sutil. ¿Vale? Da un poco más de movimiento. Y ahora lo que vamos a hacer es, con el split, vamos a repartir esto en el espacio estéreo. ¿Vale? Esto lo que hace, te hace como un desplazamiento de la fase entre el canal izquierdo y derecho y nos crea esto. ¿Vale? Si lo estás escuchando desde un teléfono móvil o desde un equipo que es mono, esto no vais a notar nada. Pero si estáis en un equipo estéreo o auriculares, sí que lo vais a percibir, ¿vale? No me voy a pasar porque luego veremos que tenemos que poner el subgrave en mono, porque es importante, esto es un bajo, entonces toda la parte de subgrave, de frecuencias graves y subgraves, debe estar en mono. Así que no voy a subirlo mucho. Voy a dejar, por ejemplo, por aquí. ¿Vale? Pues ya hemos creado nuestro Reese Bass con Operator, que ahora mismo suena muy analógico. Pero básicamente el Reese Bass es esto: dos dientes de sierra, una desafinada respecto a la otra, y luego ya esto es cada uno. Podemos añadir una señal senoidal para la parte de subgrave, para tener un poco más de control y presencia de la parte subgrave. Nada más. Podemos jugar un poco más con el pitch envelope, podríamos jugar con las envolventes de cada señal, pero la forma básica de hacer el Reese Bass es esta. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer ahora es procesar esta señal para hacerla más gorda, más grande y que suene, que tenga un sonido más moderno. Esto lo vamos a hacer con filtros y distorsión. Primero voy a añadirle un compresor para controlar un poco todos estos volúmenes, amplitudes. Básicamente lo que estoy haciendo es comprimiendo todas las amplitudes que pasen el umbral, en este caso menos 15.6 decibelios, y lo que hago es bajar el volumen con un ratio de 4 veces el volumen que tenía antes. Bueno, estoy comprimiendo básicamente, ¿vale? Esto es para tener un poco más de control luego para lo que vamos a aplicar. Una vez hemos aplicado el compresor, voy a añadir un filtro fundamental con un autofilter mismo
y lo que le voy a seleccionar, el tipo de filtro es un notch, ¿vale? Que el notch es cancelar frecuencias. Yo si me muevo, ¿vale? Estoy cancelando frecuencias y lo bueno de los notch es que esto luego lo vamos a automatizar para crear movimientos a nuestro tema, ¿vale? Importante, ahora este notch le voy a decir aquí en el autofilter, tenemos esto que pone clean o OSR. Esto es una saturación que tiene el filtro. Entonces cuando yo le activo el OSR me aparece esto de aquí que es drive. Esto lo que hace es me distorsiona el señal, ¿vale? Y nos crea estos armónicos como este ruido, estos artefactos. ¿Escucháis? ¿Vale? No hace falta ahora mismo, pues esto es al gusto de cada uno, pero no le voy a añadir mucho. Porque vamos a añadir más cosas. Sin la distorsión. Y tiene más carácter, ya se parece a algo más moderno. Ahora voy a añadir otro filtro y en este caso le voy a decir que es paso bajo, que es el primero que tengo seleccionado. Y esto lo haremos para controlar las frecuencias más agudas. En este caso, si quisiéramos solo el sub, pues solo con esto ya... Vale, pero lo que voy a decirle también es que me genere distorsión. Suscríbete. Ahora le voy a añadir un chorus, ¿vale? Que esto lo que hace es son como dos delays en paralelo. Y muy sutil. Esto hace como, si sabéis el flanger, si en los efectos típicos de DJing del flanger que hay, sería casi lo mismo. Lo voy a dejar muy bajo, muy sutil. Vale, nos modula esto y entonces tenemos este sonido como que tiene más espacio, como si estuviera un avión volando, ¿no? Wow, wow, ¿no? Ahora voy a añadir algo de reverb. ¿Vale? Porque ahora es súper seco. Voy a añadir reverb y voy a... casi sin tocar nada. Está perfecto, yo creo. Ahora lo que vamos a añadir es algo más de carácter en las partes más agudas de nuestro sonido, ¿vale? Como quiero ir las partes agudas, no cierro el filtro, lo dejo al máximo y voy a añadir un efecto de Ableton que se llama Erosion, ¿vale? Erosión. Esto lo que hace es modularme un señal de ruido a la muestra a nuestro instrumento, ¿vale? A nuestra muestra. Y esto lo vamos a escuchar ahora. ¿Vale? El senoidal nos modula como un senoidal básicamente y nos hace como estas resonancias. ¿Vale? El noise. Es de ruido. Y el white noise sería como ruido, pero más en el espacio más como estéreo, ¿no? Está como el split que hemos visto antes aquí, sería como repartido.
Yo voy a utilizar el white noise y voy a dejar el width más cerrado, ¿vale? Esto es la Q. Lo voy a dejar, pues no sé, por aquí y yo creo que por aquí las frecuencias más altas y bajaré el amount. ¿Ves la diferencia? Como si hay algo que está nadando en un espacio, ¿no? Que está ahí flotando. Una vez ya hemos llegado aquí, vamos a procesar un poco más esto y vamos a ecualizarlo primero. Le añado un ecualizador y lo que voy a hacer... Le voy a dar un poco más de brillo. Esto de aquí, ¿veis? Toda la energía del bajo está aquí, subgrave y frecuencias medias. Y en las frecuencias altas, la energía es muy pequeña. Entonces, lo que voy a hacer es, más o menos por aquí, 2,19. Lo voy a subir. Vale, y como estoy saturando, voy a bajar el volumen de aquí. Vale, lo que voy a hacer es subirle un poquito a las frecuencias subgraves. Muy poco. Y las frecuencias medias, voy a desactivar esto. Las frecuencias medias voy a bajar un poco para quitarle, bueno, para darle un poco más de low end. Menos 3 dB, por ejemplo. Vale, ahora comparamos. Desactivado y activado. Quizá me he pasado de las medias. Y esta... Tenemos esto y lo que voy a hacer ahora es un compresor. Igual que antes, pero esto ya es para comprimir aún más. Y por último, le añadimos otro notch para darle más movimiento. Y como no, le voy a añadir distorsión. Estoy saturando, con lo que voy a bajar. Vale, ahora este sonido es un Reese Bass ya como más moderno, pero lo que podemos hacer es mapear algunos parámetros para nosotros luego modificarlo súper rápidamente. Así que lo que voy a hacer es crearme un rack, selecciono todo, le hago un rack y aquí ya tengo mis macros y lo que voy a mapear es las frecuencias de los notch. Por ejemplo, esta la pondré al 1, esta la pondré al 2. Por ejemplo, si quiero más o menos ruido, pondré al 3. Si quiero un poco más de reverb, lo pondré al 4. Y la última la pondré al 5. Y luego yo puedo cerrar todo esto y desde aquí controlo todas mis frecuencias. Esta es la primera, el primer filtro. Esta es el paso bajo.
Si queremos más ruido, el reverb y el último notch. Ahora podemos jugar con los filtros, por ejemplo. Voy a bajar el paso bajo, perdón. Lo voy a dejar por aquí y voy a jugar con estas. Tenemos ya esto y lo último que voy a añadir, y importante, que no se me olvide, es un utility, y lo que le voy a decir es que mi parte de subgrave esté en mono. Por ejemplo, desde 300 para abajo. ¿Vale? Si no queréis 300 le podemos poner un poco menos, 150. Pero es importante que al menos de 100 Hz para abajo esté siempre en mono, ¿vale? Si lo ponemos todo en mono, toda la anchura que le hemos creado, primero con el split del mismo operator y luego con el chorus, con el reverb y con el erosion, el white noise que hemos creado, perdemos, si lo activamos en mono, perdemos todo esto que hemos creado. Entonces no nos interesa. Nos interesa solo la parte subgrave del sonido, que estará la parte subgrave de las dientes de sierra y la parte subgrave del señal senoidal. Esto podemos hacer otra cosa que es, no lo hacemos utility, ¿vale? Lo dejamos tal cual, desactivamos el señal senoidal. ¿Vale? Y la cadena, tenemos esta cadena, la duplicamos y en la segunda, que tenemos lo mismo, voy a borrarlo todos los efectos. Voy a hacer un solo de esta segunda cadena y aquí simplemente le activamos el senoidal. Voy a subir el volumen. ¿Vale? No sé si lo escucháis. Bueno, si estáis en un buen equipo de sonido, seguro. ¿Vale? Es un sub. Y luego, cuando este sub sí que le puedo añadir el utility, porque no, y le bajo el split a 0, el utility en mono, estoy seguro que está en mono. Entonces coloco los dos. Es lo mismo que antes, pero ahora estoy segurísimo de que mi parte más estéreo, que tiene más amplitud, que es esta de aquí, que es mis dientes de sierra, están en estéreo, suenan bien, están repartidas por el espacio estéreo. Y la parte de mono, que es mi sub, es otro operator, que es un oscilador, que es una señal senoidal, sin nada de split. Y aunque me haya dejado el split, luego le coloco el utility en mono y me queda siempre en mono. Así que tengo más control tanto de mis frecuencias en la parte estéreo como de mi parte mono. Pues ya hemos creado nuestro Release Bass con Ableton Operator y habéis visto que añadiéndole filtros, distorsión y otros efectos podemos darle nuestro propio carácter personal y tener este sonido único y tener control sobre todas las frecuencias, todas desde el inicio, el operator con el pitch envelope, con los volúmenes de nuestras sierras, la desafinación. Va mucho más allá de tener un preset y colocarlo, sino que podemos tener el control total de nuestro sonido. Si os ha molado este tutorial, suscribiros al canal y también os dejo en la descripción el link a mi servidor de Discord, donde allí podéis compartir vuestros samples, sonidos, cuestiones, preguntas, lo que sea. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.